Buenas a todos, pues aquí estamos en un nuevo vídeo que es una cosita un poquito especial, ya que en el vídeo anterior de la AD5X os enseñé un par de impresiones pero sin perder mucho el tiempo, ya que quería sacar el vídeo rápido. Pues este otro vídeo lo he hecho ya con más calma. Utilizaremos la AD5X y ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues voy a hacer un proyectillo de una impresión multicolor, multipieza, con todos estos filamentos que tengo aquí, que he pedido a la casa G-Tech. Vamos a ir usando diferentes filamentos, diferentes colores, combinándolos y veremos cómo nos queda este proyectillo. En cuanto al filamento de G-Tech, pues nada, veis en qué tipo de bobina viene, bobina de plástico, no es bobina de cartón. Aquí lo único que tenéis que tener cuidado que vienen con agujero ancho, entonces bueno, para máquinas como esta, pues igual hay que utilizar adaptadores impresos que tenéis en internet, igual que para las Bamboo A1, etcétera. Variar a un agujero un poquito más pequeñito, pero bueno, nada fuera de lo común. Aquí veis un poquito que el bobinado viene bastante bien del material y después lo único que viene en bolsita de plástico con dentro pues la sílica gel, viene envasado al vacío, pero yo hubiera preferido que viniera con estas bolsitas que ya hacen muchas marcas que tienen un clip y entonces cuando imprimo un poquito y la quiero guardar pues puedo volver a sellarla y reaprovecho la propia bolsa, por ejemplo. Es algo que a mí personalmente me gusta bastante.
Y aquí tenéis el resultado final. Yo creo que me ha quedado increíble. Decir que este modelo es de esta persona, es un modelo de pago que encontraréis en Cults 3D y páginas similares. Es una auténtica pasada. Agradecer también a Banggood por facilitarme el acceso a estos filamentos. Creo que es una buena muestra de la capacidad que tiene esta máquina. Sí, se desperdicia material haciendo solo una, pero yo creo que podéis ver que el acabado es espectacular. Y los que me seguís, pues estar atentos, ya que seguramente esta la mandaré a mi Wallapop, ya que dentro de poco me toca hacer otra vez mudanza. Así que nada, espero que os haya gustado el proyecto, nos vemos en el siguiente, un saludo a todos.